Tamara, buenos días. Tamara, me decía, ¿me escucha? Ya, listo, Nelson, es que Me, te estaba escuchando por acá. me decía una amiga acá, ¿qué pasó? ¿Será que es jueves el día de hoy? No, tuvimos que adelantar, tuvimos que modificar ciertas situaciones. Obviamente también el tema del show que estoy en Guayaquil, pero bueno, lo importante es no perder el hilo, Tamara, y estar siempre conversando contigo, eso es importante. Quiero empezar consultándote porque yo sé que tenemos el tema de una situación que ya lo decía incluso el general sobre los malos elementos policiales que deberían ser al menos, no sé, reconocidos. Pero antes, hoy se define en la Asamblea el futuro de Lazo. ¿Qué opinión te merece? Ay, Nelson, justamente estaba tratando como de seguir un poco todo lo que está sucediendo y es conmovedor también darte cuenta que todavía las disputas son disputas mediocres, son disputas de intereses personales, son disputas de egos. Y que todavía tenemos asambleístas ahí peleándose por sus egos, por su silla, y no se dan cuenta y no reconocen que están ahí sentadas y sentados representando al pueblo que los eligió. Uh Y -huh. además, una mediocridad. A ver, yo no soy abogada y creo que es una responsabilidad mía como ciudadana y les invito a todas las personas a que hagan este ejercicio ciudadano de responsabilizarse, de comprender lo que está detrás de la Constitución, de la legislación y de la fiscalización. Uh -huh. Todos los jueves, Mauro nos regala unas cátedras que Claro. yo les en tu espacio, Nelson, y gracias siempre por estos espacios para informarnos, para educarnos, pero también están ahí las herramientas que nos hacen hacernos ciudadanas y ciudadanos responsables. Y si es que nosotras y nosotros hacemos ese ejercicio, lo menos o poco que podemos esperar es que la gente que está en la asamblea y que son asambleístas dejen la infamia y la mediocridad, Nelson, y se eduquen y se informen. Además que tienen asesores y asesoras que se supone que tienen que hacer el trabajo, pero cuidado, terminan cacareando y repitiendo cosas que ni siquiera salen desde sus propias palabras, su propio raciocinio y su propia capacidad. Entonces, leer lo que está pasando y conocer y saber y además tratar de comprender las dinámicas Uh -huh. patriarcales, machistas que también hay en la asamblea, me desespera, Nelson, y me desespera porque hay una mediocridad infinita. Lo que pasó el día sábado en la comisión, Uh las -huh. discusiones que se dan, y más ahora, el día de hoy, de lo que se va a debatir, y viniendo el domingo cuando hay la renovación de las autoridades y todas las negociaciones que se están dando, demuestran que están disputando todo menos el bienestar del pueblo Sí. ecuatoriano. Y eso también frustra, me da rabia y me da toda la capacidad para criticar, no desde la comodidad, al menos sí desde la información y desde lo que yo trato de educarme e informarme para poder debatir y rebatir, Claro, ¿no? eso es lo que no terminan de comprender, Tamara, porque hemos visto, incluso veía a una comunicadora, bueno, decía que lamentablemente como no estaba el informe, decía, pero ¿cómo le van a enjuiciar si no hay nada? Hay que solamente se necesitan ciertos votos, creo que 50 por el tema de hoy, y decía, pero solo 50 asambleístas. O sea, siempre reduciendo a la mínima expresión la realidad que se vive acá en el país, ¿no? Es decir, pobrecito, y solo 50 voluntades, y solo por eso, y no hay un informe. Yo comparto tu molestia, porque siempre comparo el tema antes de, cuando no son autoridades, sino son candidatos, ahí todo es fácil. Deberían ser también difícil, digo yo, no sé, para elegir, que nos presenten un informe, que hagamos algo un poquito más de traba, porque para elegir es tan rápido y sencillo y todo pasa, todo funciona, no importa nada, pero para sacarlo es una odisea. No aplicaron la revocatoria, que era lo más lógico, y hoy que hay una oportunidad de oro, ojalá, Tamara, a las 10 empieza el relajo, ojalá que los asambleístas estén a la altura, ¿no? Vamos a ver quién es quién. Y un Claro. llamado de atención a Pamela Aguirre y a Johanna Moreira, que en el Twitter les vi ahora peleándose y disputando. Yo qué sé. ¿Y a mí ¿Qué qué me decían? importa? Por favor, No pasa explícanos qué nada. decían para poder entender. Se estaban atacando entre ellas como se atacan los asambleístas. Igual, la confrontación entre Esteban Torres Y y Villavicencio. este infame
Villavicencio es un infame, y lo digo con todas las palabras y sin sonrojarme, es un infame. Sus actos son infames y demuestra la infamia que él representa desde la Asamblea y desde el poder que cree ostentar. Y lo he dicho en este espacio y lo voy a seguir diciendo porque a mí no me tiemblan ni las piernas ni la voz. Pero lo que sí me causa indignación, Nelson, es que en medio de la realidad del país tengamos asambleístas mujeres. A mí esto me interpela atacándose y agrediendo. Y no me olvido el trino de Victoria de Sintonio en contra de Johanna Moreira hace varias semanas, casi que menospreciando, insultándola por cosas que hasta inclusive Johanna abiertamente lo ha dicho, de sus posturas y de su realidad política, perdón, corporal, que a mí no me importa, es lo de menos. Entonces tenemos ahí mujeres peleándose en trinos públicamente cuando tenemos femicidios, Nelson, cuando hay policías acusados de asesinar a las mujeres. Y aquí la gente se pone a ver la disputa política entre dos asambleístas como Esteban Torres y Villavicencio, y ahorita nos regalan las mujeres asambleístas estas disputas entre un trino y el otro, básicamente insultándose mutuamente en medio de esta disputa de la coyuntura del juicio político, cuando la realidad del país es otra. Entonces, a mí sí me indigna, a mí me causa mucha frustración y, ¿por qué no decirlo también? Una digna rabia y una digna ira que desde mis espacios lo digo y lo manifiesto, desde trinos hasta en los espacios a que me inviten, porque no es posible tener asambleístas que estén disputándose insultos entre ellos y entre ellas cuando tenemos a mujeres asesinadas, cuando tenemos problemas de insumos de los hospitales, cuando tenemos la pandemia, las consecuencias de la pandemia en todo el sistema público, en los médicos y las médicas que entregaron su vida. No nos olvidemos de quienes se murieron de la pandemia, cuando tenemos un montón de problemas, la atención y todo se vuelca a estos, yo no sé, no son referentes, a estas personas que desde su curul están tratando de ser alguien o mostrarse de algo que no tiene sentido. Pero es por el tema del juicio, Tamara, creo, ¿no? Por el tema del juicio. O sea, como decir, quien estaba a favor o en contra, que lo están como tirándose contra de ya lo vamos a sacar y no lo vamos a sacar, algo así. Y de vendida, y tú estás de vendida, y te vendieron, y te compraste, y tú que no sé qué, y se ponen en esas cosas, Ok. que la verdad, yo creo, Nelson, que el día de hoy, a las 10 de la mañana, vamos a ver quién es quién y quién defiende qué intereses. Ujú. El momento en que se voten, que espero que sean los 104 votos que aceptaron todo este proceso juicio Habrá que ver si van, ¿no? político. Eso, exacto, a ver si van y a ver qué votan. Y atención país, porque asambleísta que vote, desde mi postura política, asambleísta que vote en contra de este proceso y de esta posibilidad de buscar una alternativa, es un asambleísta que no se merece la representación de poder popular, porque sería votar en contra del pueblo que estoy contando, que yo siempre digo, no tengo que contarles, ustedes saben lo que se vive en el país. Entonces, si tenemos asambleístas que están votando en contra de la posibilidad de buscar una alternativa para mejorar esa realidad, tenemos que tener conciencia y tenemos que tener la capacidad de no volver a votar por estas mujeres y hombres infames que pretenden defender lo indefendible. En este momento, Guillermo Lazo no tiene por dónde defenderse. Sí, totalmente. Y decía el general hace poquito, no va a resolver el problema la salida de Lazo, pero va a calmar las aguas y va a encauzar, porque es cierto, yo veía que compartías el tema de Catherine Singaña, creo que es, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Una mujer que fue víctima de un policía. Tú lo compartías precisamente haciendo referencia a que hay problemas mucho más graves. Y es cierto, pero lamentablemente, el problema mayor hoy es un gobierno que tiene a la gente discutiendo estas cosas en vez de ver lo esencial, pero hay que librarse de esto de una vez por todas. Lo peligroso sería, Tamara, es que hoy no existan esos votos y todo quede ahí. ¿Y luego mañana qué? Porque no va a poder gobernar. Lazo, aun cuando no existan votos, no va a poder gobernar. Y seguiremos con historias como la de Catherine y de muchas otras mujeres, que ahorita vi otro, creo que Dalo lo había compartido, que una mujer fue violentada por un servidor judicial. Ya voy a ver eso, Tamara.
Sí, y tenemos estas historias todos los días, o sea, vemos el caso de María Belén Bernal a través de Elisa de Toballo, que por cierto, la próxima semana está todo el proceso del juicio, pero Ajá, detrás de estas historias están las realidades lacerantes del país. ¿Qué es lo que puede pasar en mi perspectiva, Nelson? Yo creo que la salida de Lazo, de Guillermo Lazo, es inminente, debería ser inminente, no como una solución, y no es que esto va a pasar de magia, sale Lazo y se arreglan los problemas, claro. pero sí como un proceso, una puerta para tener un camino de transición. Y cuando digo transición, estoy hablando hasta inclusive de una forma ecuánime y consecuente con las orillas políticas del país. ¿Por qué? Porque le va a permitir a la derecha ecuatoriana, que está ensuciada, estigmatizada y básicamente acorralada, con el liderazgo de este señor Guillermo Lazo, banquero, infame, que no solamente ha hecho daño al país, sino que también se ha encargado de pelearse con todo el mundo, incluido con sus aliados de la derecha. Entonces podrían darle un espacio a la derecha a que pueda acomodarse. Mm, Subiría Borrero. ¿Qué pasaría con Borrero? Que todo el mundo dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Quién es y qué hace? Porque nadie sabe qué hace Borrero. Yo creo que permitiría que ser un títere, porque lo veo como un títere de ujú. Lazo, en este caso de la derecha, la oligarquía, tener un poquito de transición. Yo decía el otro día en un trino, abrir las llaves. Y cuando digo abrir las llaves es que quizás abrir un poquito de las llaves del presupuesto que requiere toda la institucionalidad del Estado, la salud, la educación, infraestructura, registro civil, todo, para un poquito atender las necesidades urgentes, mientras la derecha se reconstruye, se acomoda un poco y se sana de este proceso con este señor Guillermo Lazo. ¿Y qué nos toca a los de la otra orilla en la que yo pertenezco y de la que yo hago parte, y muchas de personas que me escuchan también, que es la derecha, el progresismo? Reconstruirnos y buscar la forma de crear una propuesta colectiva, unida, sin egos de por medio, con mucha capacidad, con mucha responsabilidad y con mucho amor para poder disputar lo que se nos viene el 2025. ¿Por qué? Mm, Yo lo veo como un año de transición, porque a la final estamos a cumplir el medio periodo de Guillermo Lazo el próximo 24 de mayo, que son ya en 2 semanas, ujú. pero de ahí, de aquí a principios del próximo año, ya tenemos perfilados y perfiladas Claro. que van a disputar las candidaturas presidenciales, vicepresidente, o mujer, hombre, lo que sea, pero vienen las propuestas políticas hacia el 2025 de cuál va a ser la propuesta de desarrollo o de rescate, en este caso, del país. Y ahí tenemos que también ir y pensar y construir. Entonces, yo sí veo como un proceso de transición de respiro a esta crisis. Si Claro. Guillermo Lasso no es destituido, yo no sé lo que pueda pasar. También tengo muchas dudas sobre la capacidad de movilización de la gente en tanta apatía, en el miedo que nos dejó octubre del 2019 y junio del 2022, Ujú. y en la capacidad más allá de disputar qué y buscar qué cambios, porque si ya no podemos hacerlo de forma constitucional, democrática y legal, ¿qué nos toca? Apechugar y aguantar de aquí 2 años, 2 años más de esta infamia, de estas violencias, para poder disputar en medio de este desastre las elecciones del 2025. Va a ser Quizás desastroso, también pueda pasar. va a ser Así. desastroso y va a ser peligroso que, sinceramente, que el Lazo continúe. Incluso, ojalá que esto lo pueda escuchar, aunque según comentan, el presidente es bastante tosudo, no escucha absolutamente a nadie. Creo que es un problema de la gente que llega a este tipo de niveles. Y ojalá que escuche y por amor al país dé un paso al costado. Sí, Borrero es impredecible, pero ojalá represente ese encauce, aunque ya lo dijo en una entrevista que él está preparado. No creo que esté preparado, pero ¿qué más? O sea, es aguantar 2 años, Tamara, con el gobierno del presidente Lazo, con lo que han repartido, es nefasto. Y quisiera tu opinión. El señor periodista Emilio Palacios, en un video viralizado, decía que yo no sé por qué se ponen bravos con el reparto, si eso es normal, si eso está bien. Hay que repartir el poder, que concentrar todo el poder en unas manos es peligroso. ¿Qué opinión te merece? O sea, sí, el poder tiene que ser redistribuido Eso y sí, a la tiene que ser gente. efectivamente distribuido, redistribuido, pero yo creo que un poco está confesando, confesión de parte, relevo de pruebas, dicen, ¿no? Ok. Está confesando algo que el país sabe a gritos, pero lo que intenta este señor Palacios, yo no sé por qué todavía tiene espacios y tiene voz, pero bueno, lo que intenta es normalizar
lo que no es normal o un poquito manejar la verdad, como administrar la verdad de una realidad para quizás preparar el terreno a lo que pase y a lo que suceda entre hoy, el día de hoy, y si es que pasa el juicio dentro del debate en la asamblea, en el pleno de la asamblea, para excusar un poquito esto del reparto. A ver, las personas que se llevan su pedazo son personas que no merecen tener poder de representación en un país, que ese poder tiene que ser ejecutado para servir, para construir. Además, aquí otra cosa con lo del testimonio de Corral ayer de este señor Ah, también, o sea, qué las bestia. élites, ¿no? Muy normal, Veíamos ¿no? cómo se desnudan, o sea, Emilio Palacio se desnuda en la normalización del reparto. El otro es que yo no voy a cambiar mi vida por un puesto Sí, político. pero Es que ¿para aquí qué no hay acepta? conflictos de intereses. Y a mí lo que más me remueve, Nelson, es que nadie se inmuta frente a estos dos tipos. Bueno, sí ha habido críticas hacia Emilio Palacios, o sea, están ahí Sí, y hay pero la que hacerlo. autoridad. Y ahí está también lo de Corral, ya hay que hacerlo, pero no podemos inmutarnos y no podemos normalizar. Entonces, estas narrativas hay que erradicarlas con más narrativas de conciencia social, de derecho, de posturas legales, coherentes, un poquito desde el amor y desde la preocupación de poder construir una sociedad menos violenta, y más equitativa. Pero lo que yo veo también es que se demuestran o sea, se develan tan claramente que ya no sé si da risa, no sé si es que da desespero o no sé si es que ellos se sienten también tan poderosos de decir con tan, como se dice coloquialmente, tan panchos, confesar que hay que repartir el país y que no pasa nada y no hay conflicto de interés cuando eres servidor público, pero es accionista de un medio de comunicación. Así tan panchos que aquí no pasa nada porque se sienten impunes del poder Ujú. que tienen, sea de reconocimiento de voz o de espacio, o sea un poder público, ¿no? Y yo creo que eso ya demuestra las élites a las que nos estamos enfrentando desde el lado de la orilla política, del progresismo de izquierda y de sobre todo de justicia social. Hace poco escuchábamos a Esteban Torres mencionar que ya existiría aparentemente un acuerdo para volver a tener a Saquicela como presidente de la Asamblea. Esto podría denotar que también existiría este tipo de acuerdo para la votación del día de hoy, que habrá que ver cómo se configura, en este caso cuando no existe el informe, que obviamente se lo iba a negar porque Don Villa casi que puso Guillermito es un ángel que ha caído desde el cielo azul. Entonces habrá que ver qué dice. Sin embargo, Tamara, estábamos viendo que Villavicencio también toma distancia, porque ya mandó un mensaje ahí en Twitter diciendo que esto es culpa de Lazo y que ya él ya hizo todo lo que pudo. ¿Cómo piensas? ¿Qué piensas de eso? ¿Sabes qué me hacía pensar esto justo ayer que leía? En la cantidad de chanchullos, la gente que me escucha sabrá, de chanchullos que debe haber y los intereses que se están disputando ahorita. O sea, tener a un infame como Villavicencio, un poquito decir, bueno, ya como hice lo que se pudo, pero culpa de ustedes. O sea, ya te demuestra qué tipo sí, de amarres debe haber, o qué tipo de desamarres, o qué tipo ya inclusive de qué importancia a la palabra, a la lucha. O sea, más bien dicho, te demuestra lo que empecé diciendo, Nelson, que a esta gente no le importa el país, a esta gente no le importa las mujeres asesinadas, Ujú. a esta gente, a la asamblea, no estoy generalizando, pero a tipos como él, no le importa de verdad que no hay insumos en los hospitales, no le importa a la gente que está cruzando el Darién ahorita para buscar mejores vías, de verdad no le importa, Ujú. porque si les importara estuvieran haciendo lo que tienen que hacer, que es legislar y fiscalizar por leyes o llevando a juicios políticos a presidente de ministros que te garanticen de alguna forma que los derechos que las personas, la ciudadanía del Ecuador tiene sean garantizados por el Estado y por el gobierno. Pero no están haciendo eso, no lo hacen. Y Ujú. entonces te demuestra que por ahí tienen los chanchullos y tienen los intereses, yo creo que inclusive privados y personales que les lleva a creerse impunes y a creerse dueños del país por Ujú. poco, ¿no? Eso escuchábamos del señor Corral, muy tranquilos. Hay gente que decía, bueno, ¿dónde está la fiscalía? ¿Dónde está alguna acción? Lo está declarando. Y razonábamos igual, decía, puchica, la ley no aplica para mí. Básicamente fue así, ¿no? La ley, sí, es verdad, pero para mí no aplica.
y con muy... No se despeinan. Sí. O sea, es que no se despeinan. Y Lasso debería, o sea, solo con eso debería darse cuenta que tiene... Claro, esto es culpa de Lasso, definitivamente. ¿Por qué voy a cambiar mi vida? ¿Por qué voy a vender mis acciones? Por algo que le faltó decir, por una tontera de puesto, que lo que gano es para, no sé, pagar, no sé, cualquier cosita, porque definitivamente dinero le llega por sus empresas privadas. Entonces, ¿para qué aceptan? Y ese es otro tema que siempre hemos hablado. Corrupción también es aceptar un puesto al que no se está preparado. Hoy hay plantón, Tamara. Hoy hay plantón en la asamblea por lo de Lasso. Sí, o por lo que no te importa, mira, y en esto de cambiarla, de que no se despeinó diciendo que no le cambia la vida, yo sí pensaba, ¿cuántas personas han pasado como servidores públicos? Y aquí le voy a nombrar a Rafael Correa, desde Rafael Correa para abajo, ¿cuántas personas dedicaron y dieron su vida y cambiaron su vida? Y su vida se ha cambiado para siempre por servir al país, Claro. por querer aportar al país, por atreverse a enfrentarse y a confrontarse, porque eso pasa cuando te enfrentas y confrontas a los poderes fácticos que violentan y que están ahí solamente para mantener sus privilegios y no garantizar derechos. Te cambia la vida y te transforma la vida. ¿Cuántas personas se las ha puesto la vida de patas para abajo, como decimos, por querer aportar al país? Y viene un señor, parte de la oligarquía ecuatoriana, parte de los que son responsables de la inequidad totalmente inhumana que existe en el país, sin despeinarse, dice, pues que uno no va a cambiar la vida. O sea, sí tiene razón, no se cambie la vida, o sea, no se despeine, No acepte. pero si vas a cambiar el país, tienes que salir desde las marchas, manifestaciones frente a la asamblea, en todos los espacios en los que puedas ocupar, despeinarte al menos, porque si no, no transformas nada. Y los cambios se dan en Nelson y lo sabemos, desde la parte política, desde el poder político hasta la vida personal, porque si no cambias lo personal, no cambias nada de la política. Totalmente de acuerdo. Tamara Hidrobo, hoy va a ser un día bastante interesante. Vamos a estar chequeándolo. Bueno, ya casualmente pues nosotros para la tarde veremos qué ocurre. Ojalá que todo pase bien, ojalá que no existan sorpresas, aunque la pugna política siempre trae sorpresas. Tamara, tus palabras para despedirnos. No se callen, yo creo que tenemos que romper los silencios, Nelson. Los silencios, bueno, desde mis luchas por ser mujer, los silencios por estas muertes y estas violencias hacia las mujeres, que pareciera ser que son todos los días, ya no cada 32 o 72 horas, cada 24 horas. Y la violencia contra las mujeres, contra las niñas, es responsabilidad de todas y de todos. Y si nos callamos, nos silenciamos, porque lo que pasa en la asamblea importa más, porque la pelea entre Villavicencio y Esteban Torres importa más, estamos perenizando las violencias contra las mujeres y estamos inclusive siendo cómplices de estos femicidios que no podemos dejar de mirar, de nombrar, de conocer y sobre todo de mencionar y visibilizar. Atrévanse a incomodarse, no solamente por las injusticias y las infamias de la Asamblea Nacional, sino por todas las mujeres y niñas que son violentadas todos los días, porque no puede ser posible que reaccionemos solamente cuando les pase a las mujeres cerca de su entorno. Reaccionen, hablen, digan, visibilicen y cuestionense qué hacen y qué no hacen para perenizar las violencias hacia las mujeres, porque no podemos seguir contando muertes ni vidas erradicadas por hombres del poder o desde el poder que impunemente asesinan a las mujeres, o no podemos silenciarnos frente a las violencias normalizadas hacia las mujeres. Así que ese es mi mensaje, Nelson, más allá de lo que pasa en la asamblea. Creo que es necesario que nos cuestionemos esto todos los días, todo el tiempo, porque las muertes de las mujeres no cesan en un país extremadamente violento. Y nada, veamos qué sucede y calladita yo y comodita yo, jamás. Eso sí que no. Oye, y lo último, mucha fuerza, mucha suerte en tus shows. No te puedo acompañar este sábado en Quito, pero estaré presente en tu corazón. Muchas gracias. Y sé que te va a ir súper bien. Y a la gente, vayan al show, vayan a reírse un rato, que es tan necesario en medio de todo este dolor que vimos como país. Vayan al show de Nelson, ríanse, disfruten, que eso también es una reivindicación política. Claro que sí, en estos tiempos hasta un acto de rebeldía. Chao, Tamara. Abrazo fuerte, chao. Muy bien, ahí estuvo Tamara Hidrobo conversando con nosotros, mis queridos amigos.
Mis queridos amigos, quiero invitarlos al show en Manta. Tenemos show en Manta, Pillolincillos, pónganse pila, compren su entradita porque se están terminando. Vamos a tener un hermoso show el sábado 3 de junio. $15, tómele foto, compártalo en sus redes, háganos ese bien, hágale un capture y compártalo. En Manta, 3 de mayo, $15, 8 de la noche, 098-6398930. Y también estaremos en Guayaquil, por si acaso. Claro que sí. Y en Quito, La Venganza de Mamá. Quito y Guayaquil, Teatros Toledo. En Quito, el sábado 13 de mayo, $15, 5 de la tarde, números en pantalla. Y en Guayaquil, el jueves 11 de mayo, $15, 8 de la noche, ventas en pantalla. Ya saben, mis queridos amigos, tómenle una foto, compártala para que más personas nos puedan comprar. Nos vemos, Pillolincillos.